Amén, buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes en el día de hoy? Espero que todos estén bien, un día más de bendición en el que hemos podido levantarnos, respirar, abrir nuestros ojos y dar gracias a Dios por todas sus bendiciones. En el día de hoy quiero ir rapidito a un tema que pude aprender o que pude internalizar dentro de Primera de Juan, en alguno de los capítulos que está ahí. Y este tema es las marcas de un verdadero hijo, las marcas de un verdadero hijo. Y sabemos que al pasar los días vemos tantos impostores, tantas personas que dicen que son de Dios, que son hijos de Dios, mas sin embargo sus acciones, su manera de vivir, su manera de actuar no es la manera correcta, no es la manera que dé testimonio, no es la manera que dé ese buen sabor y ese gusto de lo que es servir a Dios. Y cuando vemos las obras de estas personas nos damos cuenta y nos cuestionamos muchas veces y decimos, ¿será verdaderamente hijo de Dios? ¿O será un impostor que de boca para afuera dice que es hijo, mas sin embargo sus acciones, su manera de ser, su manera de reaccionar dice lo contrario? Hay muchos también que se han levantado engañando al pueblo de Dios y engañando a la sociedad por medio de enseñanzas erróneas, por medio de actos que impresionan, de actos sobrenaturales aparentemente, mas sin embargo son muchas veces actos místicos para llamar la atención de las personas que no tienen conocimiento bíblico. Y esto hace que las masas se alleguen a ciertas personas. Y quizás lo hemos visto en otras ocasiones, estos líderes que se levantaron y llevaron a un pueblo a quitarse la vida todos unidos y a hacer diferentes cosas los unos contra los otros. Y nos damos cuenta que este mundo, esta sociedad está carente de conocimiento de Dios, está carente de saber quién es Dios y qué ha hecho Dios por cada uno de ellos. Es importante que no nos dejemos engañar, que no caigamos en las trampas del enemigo, ni en la trampa de muchos hombres y mujeres que se levantan, que están en contra de la palabra, que son falsos maestros, falsos profetas, falsos todo, y engañan y llevan a la deriva a un pueblo que tiene hambre de Dios y tiene vacío de Dios y tiene vacío en el corazón, mas sin embargo no se han dado a la tarea de conocer a Dios a través de la palabra. Y una de las metas mías siempre cuando hago estos videos no es solamente venir y hablarles cosas, es que usted tome la responsabilidad de lo que es ser cristiano, tome la responsabilidad de lo que es buscar de Dios, aprender, internalizar la palabra de Dios y permitir que el Espíritu de Dios nos ministre. No solamente que me ministre a mí, sino que le ministre a usted y que le dé hambre cada día de buscar de Dios, que le dé hambre cada día de buscar su palabra, de conocerle, de tener una intimidad con Dios, para que nadie le engañe, para que cuando usted escuche cosas o vea cosas que no están en acorde con la palabra de Dios, usted diga, no, yo no sigo esto, yo no escucho esto, yo no le voy a hacer caso a esto, porque usted y yo, que tenemos el Espíritu de Dios, dice la palabra, que este nos lleva hacia toda verdad y a toda justicia. Pero para que Él pueda hacer eso en nuestras vidas, nosotros tenemos que estar alineados con Él a través de la palabra. Tampoco podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, que lo que vino a hacer es matar, hurtar y destruir. Y tampoco las maquinaciones de muchas personas que lo que quieren es ver no nuestro crecimiento, sino el que nosotros fallemos, el que nosotros caigamos, que nos resbalemos, para después culparnos, para después pisotearnos, para después echarnos de codo. Tenemos que estar alertas, mirando, escuchando, analizando y con discernimiento a través de la palabra para que podamos vivir una vida en la verdad establecida a través de las Escrituras. No podemos ignorar tampoco los frutos de las personas que dicen ser pero no son.
Y la palabra habla de que por el fruto conoceremos quién es hijo de Dios y quién no es. Y obviamente el fruto del Espíritu que trae misericordia, paz, templanza, benignidad, etcétera, etcétera. Todas estas cosas plasmadas dentro del corazón y la vida de un ser humano dan testimonio de que esa persona es hijo de Dios y que le sirve a Dios. Quiere decir que si hay alguien que está estableciendo verbalmente que es de Dios, pero no está mostrando esas características, entonces está cuestionable. Nosotros nunca queremos ser cuestionados por lo que decimos y por la vida que llevamos. Quiere decir que las dos deben estar en unidad. Lo que hablamos y profesamos tiene que estar en acorde con cómo vivimos y cómo actuamos, y esas dos cosas estar fundamentadas en la palabra de Dios, en la palabra de verdad. Bienvenido a todos, Dios les bendiga a los que se están conectando, qué bueno. Estoy hablando sobre el tema marcas de un verdadero hijo, y yo les voy a mostrar o les voy a compartir 5 áreas en las que conocemos que somos un verdadero hijo. Y el primero se encuentra en Primera de Juan, si quieren ir allí conmigo. Primera de Juan capítulo 5, versos del 1 al 4. Y esa primera marca es que debemos creer en Jesús como que es el Hijo de Dios. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios y seguimos, porque venimos a ser sus discípulos y sus seguidores, seguimos a Cristo, esa es la primer marca de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y está en Primera de Juan capítulo 5 del verso 1 al 4. Y dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, o al prójimo en esta ocasión, hablando de hijos de Dios. En esto conocemos que amamos al prójimo, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en el Hijo de Dios, nuestra fe en el Padre Celestial, vence al mundo, vence el pecado, vence la tentación. Porque cuando creemos en el Señor, Él viene a ser parte de nosotros. Y al ser parte de nosotros y vivir en nosotros, nos lleva entonces a un crecimiento, a conocerle y actuar de la manera correcta. El segundo punto, o la segunda marca que pude internalizar o que pude aprender de Primera de Juan, está en Primera de Juan capítulo 2, el verso 28 y 29. Y ahí habla sobre la justicia y el practicar la justicia. Y cuando hablamos de justicia o de ser justo, estamos hablando de una persona que es razonable, de una persona que es imparcial, de una persona que da a cada cual lo que merece, a una persona que no abusa. Y una de las marcas de que somos verdaderamente hijos es que no abusamos de los demás. Somos razonables con nuestro prójimo, no somos imparciales. Y a cada cual, obviamente, se le da lo que merece. Cuando uno hace algo mal, pues tiene consecuencias. En ese aspecto es que lo traemos. Practicar la justicia para con nuestro prójimo. Y la justicia también, pues, enmarca lo que es la moral, la ética, los valores que tenemos. Si somos hijos de Dios, y una de las marcas de ser verdaderamente hijos de Dios es que practicamos la justicia. Quiere decir que nosotros practicamos la moral, practicamos los valores, principios bíblicos cristianos y practicamos lo que es la ética. Y en Primera de Juan capítulo 2, verso 28 y 29,
Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, permaneced en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, en la venida de Cristo, no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Somos hijos de Dios. Una de las marcas es que practiquemos la justicia. El punto número 3 o la marca número 3 es guardar los mandamientos. Cuando somos hijos, guardamos los mandamientos. Y eso está también en el capítulo 2 de Primera de Juan, el verso 1 al 6. Y dice así, hijitos míos, y me encanta porque se van a dar cuenta si leen toda Primera de Juan, que Juan siempre escribió con ese sentimiento, ese amor y ese cariño hacia todos aquellos que iban militando en el evangelio como discípulos de Cristo. Y les decía, hijitos, cuando nosotros tenemos niños o tenemos algún hijo mayor, aunque sea mayor de edad, siempre cuando se acerca un padre a su hijo o una madre a su hijo, lo trata como que hijito mío, tú eres lo más preciado, tú eres lo más bello que hay, ¿verdad? Y ese cariño y esa amabilidad y esa misericordia y esa templanza que usamos con los demás, Juan en su escrito lo usa con todo aquel que ha conocido a Dios, que le sirve y que está caminando en pos de los mandamientos. Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por toda la humanidad. Jesús dio su vida y entregó su sangre por todos Jesús murió. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Esta es la marca. Si guardamos sus mandamientos, le conocemos, mostramos que conocemos a Jesús, a Dios, al Padre Celestial, cuando seguimos los mandamientos. Dice el verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que la atesora, el que trata de obedecer, ¿verdad? El que pone de su disposición para seguir lo que la palabra dice y para vivir conforme a la palabra, dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, que permanece en Cristo, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? En humildad, en rectitud, en obediencia, con misericordia, amando al prójimo, dándose para el prójimo, pero por sobre todas las cosas, dándole siempre la gloria al Padre Celestial. Y si nosotros decimos entonces que somos verdaderamente hijos, una de las marcas también debe ser que guardemos los mandamientos. El número 4 es que el verdadero hijo no practica el pecado, no lo practica. No es que no pueda o en algún momento no falle y no peque, sino que no lo hace un hábito, que no vive reconociendo y conociendo la palabra, siendo rebelde a la palabra y diciendo yo soy así, Dios sabe que yo soy un pecador, Dios sabe que yo fallo y pues yo sigo mi vida como yo quiera y la vivo como yo quiera. No. Si decimos que somos verdaderamente hijos, una de las cosas que debemos tener siempre presentes es que debemos tener dominio propio y pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a través de los días, de los momentos, de los minutos, para que ni por acción, ni por palabras, ni por la manera de vivir, pequemos en contra de Él.
Y Primera de Juan, capítulo 3, ahí vamos a ver entonces lo que habla en cuanto a la práctica habitual del pecado. Dice del verso 1, Primera de Juan capítulo 3. Y bienvenido a todos, veo por ahí mucha gente que se está conectando. Gracias, Dios les bendiga y espero que esta palabra sea de bendición para usted y para todo aquel con quien usted la comparta. Dice Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese amor incondicional que mostró el Padre a través de su Hijo, enviándolo al mundo para que muriera por usted y para que muriera por mí, para darnos perdón de pecados, salvación y la recompensa de una vida eterna. Pero solo para aquel que se mantiene firme siguiendo las pisadas del Maestro. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Usted no se sienta mal porque la gente le atropella y dice, ya, y tú eres cristiano y échate para allá y no quiero estar contigo y tú eres fanático y todas estas cosas. Dice aquí que el que no ha conocido a Dios no conoce, no puede entendernos de que nuestro amor por Dios y nuestra gratitud es porque Él ha hecho y continuará haciendo grandes cosas a nuestro favor. Cuando tenemos claro e internalizamos el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, no cabe duda que hay que dar gracias, que hay que ser agradecidos, que hay que adorar a Dios, que hay que servirle de corazón, porque nadie más en este mundo hubiera hecho lo que hizo Jesús, dar su vida por el pecador, entregándole un gran tesoro que es la salvación y es la vida eterna. Amados, ahora somos hijos de Dios. Él dice, ahora ya que ustedes conocen a Dios a través de Jesucristo, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué maravilla! Eso quizás hablo de eso en otra ocasión. Y dice el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que le va a ver una vez más cuando Él venga a buscarnos, se purifica a sí mismo, se limpia a sí mismo, así como Él es puro. Y de la manera que nosotros nos purificamos es a través de la palabra. Cada vez que leemos la palabra, que la internalizamos, que la aplicamos, esta palabra nos limpia, nos vivifica, nos renueva. Por eso es tan importante meternos en la palabra. Sean 5 minutos, sean 10 minutos, sean 3 horas. Lo importante es tener un hábito de tener contacto con la palabra a diario, para que nadie nos engañe y para que seamos firmes y tengamos fundamento y tengamos convicción. Porque hay mucha gente que está en las iglesias, hay mucha gente que está diciendo que ama a Dios y que sirve a Dios, mas sin embargo no tiene conocimiento de la palabra. Y si usted no sabe lo que la palabra dice y lo que Dios exige de nosotros, ¿cómo entonces caminamos en pos de nuestro Maestro? No hay manera. Dice el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es una infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Cristo fue perfecto. Jesús fue perfecto. En Él no hubo pecado. Por eso se pudo entregar como cordero, sin mancha y sin arruga, porque Él podía cargar nuestro pecado, haciéndose el pecado, pero nunca cometiendo pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Hasta ahí lo dejo. Quiere decir que una de las cosas o otra de las marcas
de ser verdaderamente hijo es que no practicamos el pecado habitual. No es que usted no falle, ni yo, no es que en algún momento no hagamos algo que sabemos que va en contra, sino es que tengamos conciencia a través de la palabra que primeramente si pecamos tenemos abogado, tenemos a Cristo, nuestro abogado, que nos defiende ante el Padre, pero también reconociendo que tenemos un control, un libre albedrío, y que tenemos en nuestra mano el poder de decir yo quiero ser obediente o yo voy a desobedecer y voy a pecar. Quiere decir que no podemos andar en dos aguas, o somos o no somos, o tenemos fundamento y convicción, o vamos a la deriva reconociendo y sabiendo que eso nos va a llevar a unas consecuencias espirituales que no queremos vivir. Y el último punto, o la última marca, es que el que es verdaderamente hijo muere al pecado. Y al morir al pecado vamos a ser aborrecidos por el mundo, por los que no conocen del Señor. Y eso está en Primera de Juan, capítulo 3 también, ahora desde el verso 13 al 18. Dice el verso 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Dice, miren hermanos, no crean que porque usted dice, soy cristiano, qué bueno, gloria a Dios, que la gente le va a aplaudir y que va a estar tan feliz. El que no conoce de Dios muchas veces no quiere saber de usted que conoce a Dios, porque nosotros tenemos la luz de Cristo y cuando la luz choca con las tinieblas siempre hay una batalla. Quiere decir que tenga por seguro que va a haber personas que no se van a llevar con usted, que va a haber personas que le van a hacer la guerra, que hay personas a que usted no le cae bien, pero sabe que siempre haga lo correcto, sea justo, ande en el camino del Señor, obedezca la palabra y Dios le va a dar la victoria aunque otros no le amen. ¿Saben qué? Si tenemos el amor de Dios, ese es el mayor amor, y aunque debemos amar a nuestro prójimo y eso se nos exige, no dice que el prójimo que no está en el Señor nos ame a nosotros. Quiere decir que no se escandalice si hay alguien que de momento le aborrece porque usted es de Cristo. Al contrario, siéntase feliz porque sabe que entonces está dando testimonio de que la luz de Cristo y el amor de Dios vive en usted. Dice el verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ya ahora no estamos muertos en delitos y pecados. Ahora a través de Cristo tenemos vida eterna, una vida en abundancia. Y dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Sabemos que tenemos el amor de Dios cuando amamos a nuestro prójimo. Quiere decir que algo interesante que podemos hacer como práctica o como ejercicio es preguntarnos y hacer una autoevaluación sobre nosotros y decir, ¿será que yo amo a mi prójimo? ¿Cuánto yo amo a mi prójimo? ¿Cuánto yo amo al que yo sé que me detesta? ¿Cuánto yo amo a aquel que está en contra mía? Y dice ahí que entonces cuando nosotros podemos darnos cuenta que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no importa la situación, si nos aman o no, dice entonces ahí que podemos entender que hemos pasado de muerte a vida. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano, y acuérdense que estamos hablando sobre marcas del verdadero hijo, de nosotros como hijos de Dios. Y una de esas marcas es que nosotros debemos amar a nuestro hermano y que si no lo estamos amando, establece aquí Juan, en Primera de Juan, que nosotros entonces no hemos pasado de muerte a vida. Estamos todavía en oscuridad. Verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos, o en esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida, en que Cristo puso su vida por nosotros, también nosotros
Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es la pregunta que nos hace Juan. Si decimos que tenemos el amor de Dios y que somos hijos de Dios y vemos necesidad en nuestro hermano y cerramos nuestros ojos y nuestros oídos y decimos, él se lo buscó, que él se las arregle, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios mora en nosotros? Luego termina diciendo el verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y ese es el llamado para el día de hoy, que nosotros nos miremos y establezcamos si estas marcas de un verdadero hijo las estamos llevando con la frente en alto. Debemos reconocer si primeramente creemos y estamos creyendo y creeremos en que Jesús es el Hijo de Dios. Fue la primer marca. Segundo, debemos reconocer si estamos siendo justos, si estamos practicando la justicia con nuestro prójimo, si estamos siendo razonables, imparciales, si estamos mostrando moral, ética, los valores, para que el mundo pueda ver que nosotros no somos de las tinieblas, sino que nosotros andamos en la luz. Tercero, como verdadero hijo, guardamos los mandamientos. Cuarto, como verdaderos hijos, no practicamos el pecado habitual. No nos damos a la tarea de hacer lo que queremos, hablando por la boca diciendo que somos de Dios y nuestra vida y nuestras decisiones yendo en contra, en rebeldía y en desobediencia con lo que dice la palabra. Y el número 5, si somos verdaderos hijos de Dios, morimos al pecado. Intencionalmente cada día vemos en nuestro interior nuestras acciones, lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, y lo modificamos usando la palabra de Dios como nuestro espejo para cambiar nuestro camino y para verdaderamente ser servidores, seguidores y discípulos de Cristo. Quiere decir que cuando morimos al pecado, aunque seamos aborrecidos, vamos a mostrar el amor de Dios a través de nuestra vida para con nuestro prójimo. Finalizando, les digo que nuestra vida debe dar testimonio de que somos hijos de Dios. Siempre donde estemos parados, donde hablemos, donde nos comportemos, todo debe ir en acorde con la palabra, porque reconocemos y sabemos que somos lumbreras, y si somos lumbreras, la lumbrera alumbra en medio de la tiniebla. La lumbrera no alumbra en otra luz, porque ya hay luz ahí y todo es visible. Pero cuando hay tinieblas y nosotros llegamos como lumbreras de Cristo, todo tiene que cambiar. Nuestro testimonio debe ser intachable. No es que en algún momento fallemos y hagamos lo incorrecto, porque no somos perfectos. Pero si decimos que somos, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance como humanos, de hacer lo correcto para dar buen testimonio a aquel que no conoce de Dios, para que ellos también tengan la bendición de la salvación, de la vida eterna, y de tener una comunión con aquel que dio su vida para con nosotros. Quiere decir que nuestro llamado hoy, querido amigo y hermano, para usted y para mí, es que velemos cómo andemos, que estemos seguros que las marcas de un verdadero hijo de Dios están siendo visibles a través de nuestra vida. Y si es así, Dios se va a glorificar a través de nosotros y en nosotros. Amén. Dios les bendiga. Qué bueno. Bienvenido a todos los que están por ahí. Dios les guarde. Qué bueno. Hago esto y lo he mencionado, que lo hago para que usted y yo, usted me nutre a mí cada vez que yo tengo que o busco
hacer un devocional y presentarlo, no solamente usted aprende, y espero que aprenda, ¿verdad? Pero yo aprendo porque yo busco y internalizo y le digo al Señor, Señor, lléname de tu palabra. Y eso que yo tengo dentro de mí como maestra, porque me encanta la educación y me encanta enseñar, por eso yo lo traigo, para que usted también comience a tener o le dé más hambre de la palabra de Dios y cada día se acerque a Cristo a través de la palabra. Quiere decir que muchas gracias por estar sintonizado. Nos vemos la próxima semana si el Señor lo permite. Y les bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes, sus hijos, sus matrimonios, su vida interior, su vida emocional, su vida espiritual. Que el Dios de paz abunde en nuestras vidas y que en todo tiempo nos lleve a ser catalizadores de cambios y nos lleve a ser verdaderos hijos del reino. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Bye bye.